José Antonio Ocampo seguramente es uno de los economistas más reputados en Colombia, un hombre con toda la experiencia, un hombre que incluso ha sonado para ser secretario general de Naciones Unidas y que en el pico de su carrera asumió con muchos riesgos el Ministerio de Hacienda en el gobierno de Gustavo Petro. Hoy es uno de los ministros destacados de ese gabinete terminando este año 2022 y nos atiende a esta hora. Señor ministro José Antonio Ocampo, buenos días, bienvenido a Mañanas Blue. Bueno, muchas gracias y muy generosa su presentación. Ministro, comencemos por el final del año. ¿Cómo termina la economía del país y por qué decidieron ustedes aumentar la previsión de crecimiento económico en este año a pesar de las dificultades que se han presentado en algunos sectores? Bueno, porque los datos han sido muy positivos, los que tenemos ya firmes son hasta octubre, y creo que el crecimiento al 8.8, que es nuestra última estimación, es un cálculo correcto. Un cálculo correcto, ministro. La economía colombiana tiene un gran crecimiento, pero también se presenta un crecimiento muy grande en los precios, particularmente de los alimentos. Y haciendo cuentas con Paola Ochoa, que es nuestra experta en economía, estábamos viendo que seguramente en los últimos 25 años no habíamos tenido una carestía tan elevada. ¿Cuál puede ser el techo? ¿En qué momento puede verse un descenso o que empiece a bajar el precio, sobre todo de los alimentos que tocan el bolsillo de todos los colombianos? Bueno, hay que recordar que la inflación es un fenómeno mundial en este momento, no es un fenómeno exclusivamente colombiano, ¿no? Ahora sí esperamos, ya a nivel mundial, parece que la inflación tocó techo. Por ejemplo, Estados Unidos ya lleva reducción de 2 meses, en algunos países latinoamericanos también está bajando. Pues esperemos que Colombia, digamos, comience a bajar. El problema básico son las condiciones climatológicas del país que han hecho que la oferta agrícola disminuya. Digamos, si usted ve el dato del tercer trimestre, el único sector con crecimiento negativo fue el sector agropecuario, por las condiciones climatológicas. Precisamente mi optimismo es que el cambio en condiciones climatológicas más la revaluación que hemos tenido van a ayudar a bajar la inflación de alimentos a comienzo del año entrante. Yo pues todavía tengo la esperanza de que incluso el mes de diciembre haya habido un poco de una pequeña reducción. Pero digamos, yo creo que ya llegamos al pico y vamos por abajo. Pero así, ministro, como hace 25 años vivir no costaba tanto, asimismo, hace 15 años pedir prestado no costaba tanto. ¿Hasta qué punto comienza a pegarle a los hogares colombianos, al bolsillo de la gente, ministro, el alza de las tasas de interés del Banco de la República para intentar frenar precisamente esa carestía? Y si no, ¿temen ustedes que el remedio pueda resultar peor que la enfermedad y frenando mucho el consumo también termine frenándose la economía en total, pues, en todo su conjunto? Bueno, digamos, aquí hay dos elementos para responderle. El primer elemento es que el alza de tasas de interés que ha hecho el Banco de la República pues obedece francamente a un fenómeno internacional también. O sea, que todo el mundo, todos los países, todos los bancos centrales del mundo están aumentando tasas de interés. Curiosamente, América Latina, incluyendo Colombia, comenzó más temprano, pero llevamos varios meses con la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, en fin, todos los bancos centrales aumentando tasas de interés. Pues ahí, digamos, por ese fenómeno también internacional que esperamos que precisamente cuando comience ya a bajar la inflación a nivel internacional, ese proceso se frene. Ahora, por el lado del crédito al consumo, el crédito al consumo sí estaba creciendo muy rápidamente, incluso ya generando algún temor por parte de la superintendencia financiera, pero digamos, ya está frenándose. Ahora, eso, la tasa de interés puede ser una de las razones por las cuales, digamos, ya se frenó. Pero yo le diría que es cierto, el crédito de consumo ha sido un factor que ha aumentado el consumo este año, pero hay otro factor que va a ser positivo el año entrante, que es el aumento de los salarios reales, porque este año los salarios reales disminuyeron por la inflación tan alta. El año entrante, en la medida que baje la inflación y con las alzas de salario, incluso el salario mínimo, va a haber un aumento de los salarios reales y eso va a contribuir al consumo. Sí.
Ya vamos a hablar de salario mínimo y de desvinculación, desindexación de bienes y servicios al alza del mínimo, ministro. Antes quiero preguntarle acerca de su opinión sobre en qué momento debería empezar a disminuir ese incremento de tasas por parte del Banco de la República. La Reserva Federal ya empezó a dar señales en noviembre de ir en ese sentido. Estamos a puertas de empezar el final de ese aumento de tasas de interés por parte del Banco de la República en Colombia. Yo creo que sí, más aún si la inflación del mes de diciembre ha sido a la baja. Yo creo que podríamos incluso esperar, como lo he dicho yo públicamente, que ya en enero no se aumenten las tasas de interés. Sí, ese tema es fundamental, ministro, y es una noticia importante la que usted nos da. Sigo con asuntos cercanos a todo esto que maneja el sistema financiero y le hablo de la tasa de usura. Se han escuchado voces, incluso en la mesa de negociación de concertación salarial, pidiendo que se moderen esas tasas de usura porque se considera, y evidentemente están muy elevadas, tasas de usura que son usadas incluso para cuantificar los cobros de las tarjetas de crédito. Pero en la práctica no es posible disminuir las tasas de usura. Eso al final termina siendo manejado por el mercado, aunque el gobierno sí podría fijarlas. ¿Cuál es la posición hoy del Ministerio de Hacienda frente a esa petición que han hecho trabajadores en la mesa de negociaciones? ¿Es factible disminuir las tasas de usura en este momento? Pues la tasa de usura no la podemos bajar porque es una norma legal. Entonces podríamos revisar la norma legal. Es un tema que exploraremos al comienzo del año con la superintendencia, porque el tema es que obviamente la tasa de usura es a los incumplidos en materia de crédito, ¿no? Entonces, si se quiere, la reducción de la tasa es un premio a los incumplidos, que no es necesariamente la mejor política, ¿no? Pero bueno, vamos a estudiar la versión. Lo que pasa es que cuando bajen las tasas de interés el año entrante, que va a ocurrir, la tasa de usura también va a bajar, ¿no? Entonces, digamos, porque está atada a las tasas de crédito del sistema financiero. Dirían las abuelas, no es soplar y hacer botellas. Para modificar las tasas de usura tendría que presentarse y tramitarse una ley en el Congreso, ministro, según le entiendo. Así es. Es una norma legal que dice que es una vez y media, es el 150% de un promedio de tasas de interés de créditos. Sí, ¿y el gobierno estaría pensando en promover una ley en ese sentido para modificar el cálculo de la tasa de usura? Vamos a ver si conviene, y de todas maneras, reitero, a medida que bajan las tasas del año entrante, van a bajar la tasa de usura. Sí, que sería una buena noticia, no solamente por un premio a los incumplidos, ministros, sino porque muchas tarjetas de crédito se pegan muy cerca a esa tasa de usura que hoy está en el 41.4% efectivo anual, una de las más altas de toda la historia. Si llega a prosperar esa idea de ustedes de sacar un decreto entonces para bajar la tasa de usura, ¿en cuánto debería quedar, ministro? ¿Qué sería algo razonable, justo dado las situaciones actuales, dado las condiciones actuales y en donde se prevé para el año entrante, pues que más o menos la mitad del planeta va a caer en una recesión y nosotros vamos a crecer al 1.3? Pues mire, le digo, yo no tengo nada que declarar sobre la materia porque no es un tema que hayamos decidido. Ministro, le cambio de tema, le hablo de la desindexación de bienes y servicios que están hoy atados su incremento al aumento del salario mínimo. Hemos conocido un borrador de decreto recientemente que desvincula algunas cosas, pero las gruesas todavía están vinculadas al aumento del mínimo y eso podría hacer que no se sienta tanto el aumento del salario porque pues se lo tragarían esos incrementos. ¿Cómo va esa tarea del gobierno que también, según entiendo, fue un compromiso en la mesa de concertación salarial? Bueno, ya está un primer decreto que cobija unos 60 entre bienes y servicios. Está saliendo ya para la presidencia un segundo decreto y el último que estamos negociando es sobre el SOAT, ¿no? El manual del SOAT con el Ministerio de Salud. Pero digamos, obviamente pues hay muchas cosas que no quedan desindexadas, pero vamos a seguir trabajando. La verdad es que muchas de las que quedan pendientes son por normas legales y por lo tanto no se pueden revisar a través de las normas existentes. Pero en el plan de desarrollo vamos a hacer unos
unas normas adicionales, incluyendo la creación de un nuevo índice que se da de la inflación básica, que es el que utiliza el Banco de la República para decir tasas de interés, que es básicamente la inflación sin alimentos ni de niveles regulados, como la gasolina y las tarifas de energía, de agua, etcétera. Sí, pero lo que le entiendo, ministro, es que antes de finalizar el año habría otros 2 decretos para desindexar otros bienes y servicios del aumento del mínimo. Sí, ya hay uno en presidencia, un segundo en presidencia que ha firmado por mi parte y por los otros ministros de los sectores respectivos, y estamos negociando el último con el Ministerio de Salud, que es sobre algunas cosas de salud, pero en particular la tarifa de los SOAT. Bueno, que es un tema además importantísimo ese de los SOAT, ministro, pero quiero preguntarle por otro tema del cual también estamos pendientes todos y tiene que ver con las grandes reformas del próximo año, como son la reforma pensional y la reforma a la salud, y sobre la primera, pues por las preocupaciones tan preocupantes, las declaraciones preocupantes del director y del presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, en las últimas horas, en donde pues ha dicho palabras más, palabras menos, que lo que se quiere es usar esos recursos para construir el tren elevado, por ejemplo, que prometió el presidente en campaña entre Buenaventura y Barranquilla, sobre lo cual ha habido también desmentidos del propio gobierno nacional, todo tipo de aclaraciones. ¿Usted qué piensa de eso, ministro? ¿Qué tan preocupante ve la reforma pensional de cara a lo que se viene diciendo por parte ni más ni menos que del presidente de Colpensiones? Bueno, afortunadamente el presidente de la República corrigió ya al presidente de Colpensiones. La función de Colpensiones es recibir cotizaciones de pensiones y pagar pensiones, no es determinar qué obras públicas se realizan. Ese es un tema que es del plan de desarrollo y después de los ministerios con el Ministerio de Hacienda, ¿no? Pero no tiene nada que ver el Colpensiones en esa materia. Ahora, la reforma pensional, la ministra del Trabajo pues está haciendo un diálogo. Nosotros del gobierno pues estamos trabajando en que es viable, digamos, y que es un tema que seguiremos trabajando a comienzos del año entrante. O sea, digamos que es viable fiscalmente, digamos, tanto en el corto como en el largo plazo. Y van a tener que excusar, pero desafortunadamente... Ministro Campo, una última pregunta. Precisamente aclarando la declaración que hizo el presidente de Colpensiones, el presidente Petro publicó un trino diciendo que parte de la reforma pensional va a bajar el déficit fiscal. ¿Se tiene estimaciones o números en este tema? Bueno, ese es un tema precisamente los más importantes que tenemos que decidir. Digamos, cuánto de las pensiones, las cotizaciones de pensiones se utilizan para pagar pensiones, que es lo que le llaman el régimen de prima media, y cuánto se capitaliza en ahorros, ¿no? Son 2 temas importantes, porque los ahorros muchos se destinan a comprar PES, ¿no? O sea, a comprar bonos de deuda pública. Por lo tanto, nosotros nos financiamos también por ese lado, ¿no? Es muy importante. Claro. Ministro, me va a matar, pero tengo que hacer una última pregunta muy pequeñita. ¿De dónde va a salir la plata? Esto es importante para que los oyentes, los colombianos lo sepan, para los planes sociales del gobierno, para cubrir la disminución del 50% del valor del SOAT, por una parte, el $1.000.000 mensual para los 100.000 jóvenes que anunció el presidente Petro, la compra de los aviones para reemplazar a los CAFIR, la segunda línea del metro de Bogotá. Todo eso cuesta plata. ¿De dónde van a salir los recursos? Hay 20 billones de pesos de la reforma tributaria que se destinarán a gastos sociales. De ahí no va a haber ni un centavo para aviones, y el metro, la segunda línea del metro de Bogotá es para el próximo gobierno, porque digamos apenas para comenzar lo que hicimos nosotros fue garantizar el crédito que tiene que contratar el distrito de Bogotá. Bueno, y le pido realmente excusas. Muchas gracias por su atención. Ministro, muchas gracias. Un feliz año para usted. Para ustedes también. Ya regresamos.